Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo del canal de Zao 3D. Mi nombre es Javier, si no me conocías, y ahora mismo me encuentro preparando otras lecciones de otros cursos que podréis encontrar en la academia de Zao 3D. Así os voy haciendo pequeños spoilers también para que vayáis viendo lo que se está haciendo. También quiero comentaros que si queréis apuntaros a la academia se abrirá en septiembre, pero deberéis apuntaros a la lista de espera que os voy a dejar aquí en los enlaces. ¿Vale? En la parte de abajo de la descripción vais a encontrar el enlace para apuntaros a la lista de espera. Se está apuntando gente cada día, así que es impresionante. Y espero que vayáis a disfrutar tanto como yo disfruto enseñando. Y esto es para aprender 3D de verdad, así que nos lo vamos a tomar muy en serio y sobre todo a pasarlo bien, que de eso es lo que se trata, de aprender, pero pasándoselo bien. Y en esta lección de lo que vamos a hablar van a ser de las curvas, que las curvas son un recurso más potente de lo que te puedes imaginar. Son simplemente curvas, pero la forma de trabajar las curvas con Blender es lo que le da bastante potencia. Son súper flexibles de trabajar y te va a permitir crear cosas complicadas. Podemos generar cuerdas con dinámicas. Se puede crear todo tipo de elementos como tubos, cables, etcétera. O sea que es bastante interesante. Y en esta lección lo que vamos a hacer es una introducción a las curvas para que veas cómo se trabaja. Y sobre todo lo que te pido es que practiques mucho porque es la mejor forma de aprender. La paciencia es una de las virtudes que se cultivan como 3D0. Así que vamos al vídeo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva lección del curso de Blender 2.8 y en esta lección voy a hacer una introducción sencilla y rápida al tema de las curvas. Las curvas son un elemento dentro de Blender que aparentemente parecen muy sencillas, pero esconden una potencia increíble. A mí me apasionaron desde el momento en que la descubrí. Al principio andaba bastante despistado con ellas porque no sabía muy bien cómo funcionaban por esa aparente sencillez, pero realmente es una maravilla, es bastante flexible. Así que vamos a ver qué tipos de curvas tenemos en Blender. Vamos a eliminar nuestro cubito y vamos al menú Shift A y vamos a añadir dentro de curvas. Tenemos varios tipos de curvas que nos vamos a centrar precisamente en Bezier and Circle y después miraremos el Path. En principio vamos a crear una Bezier y cuando creamos esta curva nos aparece esta curva predeterminada, esta que tenemos aquí. Esta es la que nos crea. Y vemos en el menú de propiedades que tenemos aquí una nueva opción que es curvas. Y aquí tenemos toda una serie de propiedades que podemos modificar. Para entrar en modo edición, como siempre, con la tecla tabulador. Vamos a ponernos en la vista top para poderlo ver un poquito mejor. Aunque realmente, no sé si os dais cuenta, yo no veo ni torta. Veo el visor muy oscuro y la curva negra y muy fina. Quizás esto es algo que no me termine de convencer dentro de Blender, pero vamos a hacer un pequeño apaño, al menos para mí. Me gusta trabajar cómodo y nos vamos a ir aquí a las opciones de visualización del display de la pantalla y tenemos aquí diferentes fondos. Tenemos el que nos da el tema por defecto, el de Wall y Viewport. En el de Viewport vemos que nos permite cambiar el fondo y vamos a hacerlo un poquito más claro, al menos para poder ver la curva. Después siempre podemos cambiar a cualquiera de los otros modos, pero en principio así vamos a trabajar un poquito más cómodo. Y lo primero que vemos aquí es que, no sé si antes lo veis o no, pero tenemos aquí una especie de flechas que aquí lo que nos indica es la dirección en la que va la curva. Todas las curvas tienen direcciones, un principio y un final, y de esta forma nosotros podemos verlo. Otro de los elementos que vemos en el modo edición son estos handles o manetas que nos indica qué dirección y de qué forma se están creando las curvas. Vemos que tiene un punto inicial, que es el que tenemos aquí, que es el que nos permite mover el punto de inicio de la creación de curva. Y luego tenemos las manetas con las que podemos definir su curvatura. Si echamos un vistazo aquí al panel de propiedades, tenemos dentro del grupo Shape dos modos, 3D y 2D. Si estamos en modo 3D, vamos a cambiar el visor a otro modo, en el momento que yo muevo uno de los vértices, vemos que lo podemos mover en cualquier dirección, cualquiera de los tres ejes. Pero si estamos dibujando, quizás nos interese hacerlo en 2D, restringido a los ejes X e Y. Ahora yo si muevo, por mucho que yo mueva, va a estar restringido a estos dos ejes. Esto es muy interesante y así podemos dibujar en un plano 2D, de una forma mucho más lógica. Si no, aquí vamos a tener un pitote yendo hacia arriba, hacia abajo. A no ser que nos interese eso, más adelante claro que nos interesará si queremos hacer recorridos y etcétera. Podemos mostrar estas flechas que tenemos aquí. Vamos a irnos al modo top para verlo desde arriba. Y tenemos aquí en el modo overlay algunas opciones
en el que nos permite pues, ver las manetas o no y de qué tamaño son las flechas, que se le llaman normales. Podemos hacerlas mucho más grandes e incluso ocultarlas. Podemos ocultarlas y así pues no nos molestarían. La verdad que a mí me cuesta bastante verlas. Espero que esto lo acaben cambiando, que podamos al menos definir el grosor de la línea, por lo menos a nivel de visor. Las manetas, como vemos, podemos moverlas, hacer que su longitud sea más grande, con lo cual cambiamos también la forma, su curvatura, pero también podemos restringir direcciones de las manetas, de los handles. Si seleccionamos el handle completo, si le damos a la tecla V, tenemos diferentes opciones. Antes de mirar esas opciones vamos a hacer una curva un poquito más compleja. Si le damos a la tecla E, vamos a extruir esta curva. Vamos a extruirla varias veces para poder tener más handles y vamos a crear aquí una forma un poquito más relajada, que respire un poco la curva. Vale, un poquito más fluido. Vamos a seleccionar todas las que tenemos aquí y vamos a ir mirando los tipos de handles. Con la tecla V, podemos hacerlo por la tecla V, o si estamos en el modo Edit, con el botón derecho tenemos aquí Set Handle Type. Con la tecla V podemos decirle que sea automático, que es lo que tenemos aquí. Intenta hacer una curva lo más fluida posible, tal y como vemos aquí. La podemos mover y volverla a deformar como queramos. Y luego también estamos viendo que cuando yo muevo esta maneta, la otra intenta alinearse también. Esto que vemos aquí. Este comportamiento también lo podemos cambiar si entramos en V y tenemos aquí el Free. Si yo utilizo el Free, puedo mover ahora en cualquier dirección y romper lo que es la curvatura. Es decir, le digo que acabe aquí y aquí ya empezaría a calcular otra curva. Vamos a decirle que esta también, V, Free, y podemos crear esta forma, que es un poco más compleja y detallada. Vamos a poner las otras todas en automática, seleccionamos todos, V, Automatic, y vemos otra vez que intenta pues generar la curva lo más fluida posible. El siguiente tipo de handle que tenemos aquí es el vector, que aquí lo que nos hace es mantener los handles alineados. Que sea vector quiere decir que está alineado, digamos, al dibujo de la curva. Es decir, la curva y el handle están en la misma dirección, tal y como vemos aquí. Pero nos permite moverlas libremente. Tenemos el alineada. También vamos a probarlo con esta de aquí. V alineada. ¿Vale? Nos la alinea. Si seleccionamos solamente una V alineada, nos lo va a alinear al handle. Vamos a hacerlo con este de aquí. Vamos a decirle V alineada, nos lo alinea a este handle, al otro handle que tengamos. V align. Lo vemos aquí. Así que veis que es muy, muy flexible. Bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Bien, vamos a mirar el círculo. Esta vamos a dejarla aquí un momentito al lado. Vamos a crear un círculo. Vamos a salir del modo Edit para que no nos lo cree dentro del mismo objeto. Círculo. Tenemos exactamente lo mismo, simplemente que el círculo es cerrado, es una curva cerrada. Si entramos en el modo Edit, vemos la dirección de las flechas, que es en la dirección en la que se está creando la curva. Podemos modificarlo igualmente. Podemos irnos al modo 2D para restringirlo, igual, así solamente estaría restringido en los ejes X y Y. Y cuando estamos así en una curva cerrada, es importante saber cuál es el método de rellenado. Fill Mode. Aquí le decimos que nada, que sea solamente la parte trasera, la parte frontal o en ambos lados. Estando en modo Edit, si yo edito y hago Shift+D, estoy duplicando la curva dentro. Ahora si yo escalo hacia adentro, nos ha creado geometría aquí en medio. Porque estamos en modo Fill. Si decimos que nada, no vemos nada, pero en modo Fill podemos generar este tipo de geometría. Podemos seguir duplicando, Shift+D, escalamos y podemos generar todo tipo de formas más complejas. Así que esto es muy interesante. Después, cualquier objeto que tengamos, sea cerrado o sea abierto, podemos añadirle geometría. Es decir, estas curvas añaden geometría directamente.
podemos mostrarlas así tal y como las tenemos con curva o ya generarnos una geometría. Vamos a hacer primero esta que tenemos aquí. Vamos a irnos a Geometry y tenemos aquí varias opciones. Una de ellas es Extrude. Yo puedo extruir esta figura y tenemos ahora aquí un objeto sólido. Lo bueno de esto es que además sigue y continúa siendo editable. En todo momento podemos editarlo, con lo cual se convierte en algo bastante procedural. Muy, muy, muy interesante. A mí me encanta. Evidentemente también podemos añadir un bevel. Tenemos aquí la profundidad dentro de bevel y podemos añadirle un bevel. Y fijaros el detalle tan interesante. Podemos decirle que tenga menos resolución este bevel. Lo mismo que también a la geometría generada o la curva. Digamos, la curva tiene una resolución inicial de 12 y podemos esto bajarlo o subirlo para darle más o menos resolución. La verdad que es una maravilla. Después tenemos aquí, vamos a tocar esta curva que tenemos aquí, que podemos modificarla. Si entramos en modo Edit, ahora está en modo alineado, es decir, que podemos cambiar a Free y cambiar su forma. Y aquí vamos a añadir ahora en las opciones de geometría una extrusión. Vemos que como este objeto está abierto, nos genera esta forma. Podemos darle un offset, que es decir, desplazarlo a un sitio o a otro del centro de la curva. Y luego tenemos aquí unas opciones que son el taper y el bevel. Para eso vamos a necesitar otra curva. Vamos a irnos G, X. Vamos a crear aquí una curva nueva. En este caso vamos a crear un círculo. Vamos a escalarlo un poquito. Y ahora tenemos esta curva que tiene esta forma determinada. Vamos a añadirle el bevel y vamos a decirle que lo que queremos como bevel es el círculo. Este círculo que tenemos aquí, y voilà. Podemos modificar el offset también. Si modificamos el círculo, evidentemente estamos modificando esta figura también. Vamos a hacerlo más pequeño, más ancho. Evidentemente la curva pues también la podemos editar y nos permite crear y realizar todo tipo de figuras con las curvas. Realmente muy interesante. A mí la verdad es que esto me encanta dentro de Blender poder trabajar así. Con esto podéis ver que podemos crear todo tipo de objetos complejos, bastante interesante de realizar. Esto que hemos creado realmente se puede hacer también, si va a ser totalmente circular, lo podemos hacer por defecto. Vamos a crear aquí una nueva curva, Bezier, y vamos a decirle que lo que queremos es depth, pero sin ningún objeto object. En el momento en que empezamos a darle profundidad, ya tenemos aquí generado este tubito. Si entramos en modo Edit, pues podemos editarlo, podemos extruir y ya tenemos una curva que nos permite ahora crear todo tipo de tuberías, cables, etc. ¿Vale? Esta la estoy haciendo en 3D, estamos en modo 3D y podemos moverlo en cualquier eje. También podemos convertir la curva a una geometría. Si tenemos seleccionada esta curva, con el botón derecho tenemos la opción Convert to Mesh y ahora si entramos en modo Edit, pues vemos que es una curva. Eso sí, acabamos de perder todo lo que sería la creación procedural que teníamos antes. Pero una vez que tenemos definida la geometría y vamos a exportarlo, por ejemplo, para un motor de videojuegos o cualquier otra aplicación, pues sí, la convertiríamos a geometría. Después tenemos también el Taper Object, que lo que nos va a permitir es deformar, digamos, de principio a fin, cómo se construye, cómo se extruye. Se extruye ahora de momento de forma regular, el principio y el final es de la misma forma, pero podemos crearlo como una especie de profile o perfil, una curva profile, que nos permite decidir cómo va a empezar y cómo va a acabar. Para eso vamos a crear una curva, y en este caso vamos a señalar la curva Path, que en realidad es una curva como vemos aquí, pero que sus handles son un poquito diferentes. Vamos a ponernos en modo 2D para restringir los ejes. Vemos que la forma de construirlo es diferente. Esto es porque es una curva NURBS. No vamos a entrar mucho en detalle en las curvas NURBS, pero fijaros que aquí yo estoy creando una especie como de perfil
de cómo quiero que se estreche un objeto determinado. Por ejemplo, este de aquí. Ahora tenemos aquí el Taper Object. Vamos a decirle que quiero que utilice esta curva como referencia y vemos aquí enseguida cómo empieza más estrecho, va haciéndose más ancho y otra vez vuelve a estrecharse. Esto yo puedo seguir editándolo y conseguir pues formas más complejas. Aquí incluso podemos estar haciendo ahora mismo un cabello para hacer pelo o hacer cuernos, hacerlo lo que queráis, ¿vale? Muy, muy sencillo. Así que como veis, en este rápido repaso que acabamos de hacer en las curvas, realmente son muy útiles y nos va a permitir crear todo tipo de formas complejas. En las siguientes lecciones vamos a ir usándolas y vamos a ver diferentes formas de manejarnos con las curvas. Así que nada más. Y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que podéis utilizar el botón de contactar con el profesor o dudas de la lección y yo intentaré contestaros lo antes posible. Hasta la siguiente lección. Hasta luego. Pues muy buenas, ya estamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Habéis visto que las curvas son bastante chulas de trabajar y vais a poder hacer muchísimas cosas. Así que, como siempre, si te ha gustado el vídeo, por supuesto, dale al like, me gusta, porque eso me encanta. Si no te has suscrito, pues yo no sé qué estás haciendo. ¿A qué esperas? Suscríbete. Venga, va, suscríbete. Ya. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.